En 2008, Adela Noriega era la actriz más rentable de Televisa. Fuego en la Sangre rompía récords de audiencia. Su contrato valía millones. Y el público que la había seguido durante más de 2 décadas esperaba, como siempre, su siguiente telenovela. Nunca llegó. Adela no dio una conferencia de prensa, no concedió entrevistas de despedida, no publicó un comunicado. Un día estaba en la cima de la televisión mexicana y al siguiente, simplemente, había dejado de existir en la pantalla. 16 años después, sigue sin aparecer. En un mundo donde los famosos publican cada detalle de su vida en redes sociales, donde los paparazzi persiguen a cualquiera que haya tenido 5 minutos de fama, donde absolutamente todo se filtra, Adela Noriega logró algo que casi nadie logra: desaparecer por completo. Eso no es un accidente. Revisé más de 25 años de cobertura periodística, testimonios de personas de su círculo y registros completos de su carrera para armar lo que vas a escuchar. Y lo que encontré tiene 3 capas. La primera es la historia que todos conocen. La actriz más querida de su generación, la reina indiscutible del melodrama mexicano, la mujer que hacía que cualquier telenovela que tocara se convirtiera en un fenómeno. La segunda es la historia que se murmuraba en los pasillos. Un romance clandestino con el presidente de México, un hijo que nadie pudo nombrar oficialmente, una primera dama que llegó a un hospital dispuesta a todo. Y la tercera es la que casi nadie se atreve a decir en voz alta: que Adela Noriega no desapareció porque quiso, que alguien con demasiado poder necesitaba que su nombre dejara de circular, que su silencio no fue una elección, sino una condición. Hay una pregunta que lleva 16 años sin respuesta. ¿Dónde está Adela Noriega? Y más importante todavía, ¿quién decidió que tenía que irse? Adela Amalia. Noriega Méndez nació el 24 de octubre de 1969 en la Ciudad de México. Nadie en su familia buscaba el mundo del espectáculo. Su padre trabajaba, su madre criaba a los hijos, y Adela era una niña más en una ciudad de millones, con una mirada dulce y un carácter tan tímido que en la escuela casi no hablaba. El descubrimiento ocurrió por accidente, o al menos eso es lo que siempre se contó. Un día cualquiera, mientras caminaba con su madre en un centro comercial, un hombre se les acercó. Dijo que trabajaba en publicidad, que Adela tenía algo especial, que le gustaría que apareciera en comerciales de televisión. La madre dudó. Adela tenía apenas 12 años, pero aceptaron. Y lo que empezó como una curiosidad se convirtió en el primer eslabón de una cadena que nadie, ni la madre ni la niña, podía imaginar hacia dónde llevaba. Porque Adela tenía algo que la cámara detectaba antes que cualquier director. No era solo belleza. Había otras chicas más llamativas, más audaces, más acostumbradas a que las miraran. Lo de Adela era distinto. Una ternura que traspasaba la pantalla. Una inocencia que el público sentía genuina porque lo era. Esa mirada que hacía que el televidente quisiera protegerla. En la industria del entretenimiento mexicano de los años 80, eso valía más que cualquier otra cosa. Sus primeros comerciales llegaron a miles de hogares, y Televisa, que en esa época controlaba prácticamente todo lo que los mexicanos veían, escuchaban y pensaban sobre el espectáculo, la notó. Hay que entender lo que era Televisa en esos años para entender lo que le pasó a Adela. No era solo una empresa de televisión, era una institución con más poder que muchos ministerios de gobierno. Decidía quién era famoso y quién no. Construía carreras de la noche a la mañana y las destruía con la misma velocidad. Tenía acuerdos con el poder político que nunca quedaron escritos en ningún contrato, pero que todo el mundo en la industria conocía y respetaba. Entrar a Televisa siendo una niña de 12 años significaba entrar a una maquinaria que te daba todo: fama, dinero, admiración, y que a cambio esperaba algo que nadie te explicaba explícitamente, pero que con el tiempo ibas entendiendo. Silencio, lealtad, disponibilidad. Adela entró sin saber nada de eso. Sus primeros papeles fueron pequeños: apariciones en telenovelas juveniles, programas de entretenimiento,
Producciones donde su rostro comenzaba a familiarizarse con el público. Cada aparición generaba más peticiones. Cada petición llevaba a un contrato más grande. Para cuando tenía 15 años, Adela Noriega era ya una figura en ascenso dentro de la empresa más poderosa de México. Y fue exactamente entonces cuando alguien que no debería haber puesto los ojos en una adolescente los puso. Adela entró a Televisa como una niña inocente. Lo que no sabía es que Televisa no dejaba salir a nadie sin un precio. Era 1984. Luis Miguel tenía 14 años y ya era un fenómeno. No el fenómeno en que se convertiría años después, con estadios llenos en toda América Latina y un nombre que cruzaba fronteras sin esfuerzo. Pero ya era suficiente. Ya llenaba recintos, ya aparecía en portadas, ya tenía ese magnetismo particular de los artistas que nacen sabiendo cómo hacer que la gente los mire. Cuando llegó el momento de grabar el videoclip de Palabra de Honor, Luis Miguel fue específico. Quería a Adela Noriega. La producción intentó convencerlo de otras opciones. Había chicas más disponibles, con menos compromisos contractuales, más fáciles de coordinar. Pero Luis Miguel insistió, y la discográfica pagó. La cifra que circuló entre la gente del medio fue de $80,000. En 1984, en México, eso era una fortuna. Era el tipo de número que no se gasta por capricho. Era el tipo de número que se gasta cuando alguien tiene muy claro lo que quiere y los recursos para conseguirlo. Lo que ocurrió frente a las cámaras ese día fue evidente para cualquiera que vio el resultado. La química entre los dos adolescentes no era actuación. Las miradas, la cercanía, esa tensión particular que existe entre dos personas jóvenes que se gustan de verdad y que están paradas frente a una cámara tratando de parecer naturales. El público lo sintió. Los directivos de producción lo vieron. Y años después, en su serie biográfica, el propio Luis Miguel lo confirmaría. Entre ellos hubo algo real. Pero mientras ese romance juvenil florecía frente a las cámaras, y después de ellas, en algún lugar que Adela no podía ver, alguien observaba. Un hombre mayor, con poder, con la clase de influencia que hace que los directivos de Televisa bajen la voz cuando mencionan su nombre. Un hombre que había visto a Adela en pantalla y que había decidido, con la misma naturalidad con que decide cualquier otra cosa en su vida, que esa mujer le interesaba, y que el joven cantante que aparecía junto a ella era un problema que había que resolver. La versión que sobrevivió en la memoria colectiva de la industria es brutal en su simplicidad. Luis Miguel recibió una advertencia, no verbal, no a través de un intermediario con palabras amables, una advertencia física, empleados a sueldo, un mensaje que no dejaba espacio para la interpretación. Aléjate de Adela Noriega. Nadie lo confirmó con nombre y apellido entonces. Nadie lo confirma hoy. En México esas cosas funcionan exactamente así. Todo el mundo las sabe, nadie las firma. Lo que sí es verificable es que el romance terminó de manera abrupta, que Luis Miguel no volvió a aparecer vinculado públicamente a Adela, y que la carrera de la actriz continuó dentro de Televisa bajo condiciones que con el tiempo fueron quedando más claras. Luis Miguel recibió el mensaje, pero Adela ya no podía recibir ninguno, porque para ese entonces alguien mucho más poderoso había decidido que ella le pertenecía. El nombre que circulaba en los pasillos de Televisa, en las redacciones de los periódicos de espectáculos, en las conversaciones que se tenían en voz baja y nunca cerca de una grabadora, era Carlos Salinas de Gortari, presidente de México entre 1988 y 1994, uno de los personajes más controvertidos de la política mexicana del siglo XX, un hombre que acumuló tanto poder durante su sexenio que incluso años después de haber dejado el cargo, su nombre seguía siendo capaz de abrir puertas y también de cerrarlas. La versión que persistió, alimentada por periodistas de espectáculos que cubrieron esa época y por personas que trabajaron en Televisa durante esos años, es la siguiente. Salinas de Gortari quedó fascinado con Adela Noriega. La había visto en pantalla, como la veían millones de mexicanos,
Pero a diferencia de los millones de mexicanos, él tenía la posibilidad de hacer algo al respecto, y lo hizo. El romance clandestino, según estas versiones, duró varios años. Adela seguía grabando telenovelas, seguía apareciendo en pantalla, seguía siendo la estrella que el público adoraba. Pero detrás de esa imagen había una vida paralela que solo existía para un círculo muy reducido de personas. Un presidente casado, una actriz 20 años menor que él, y una primera dama que en algún momento se enteró. Cecilia Ocelli era la esposa de Salinas, una mujer de familia distinguida, acostumbrada a los círculos del poder, que sabía perfectamente que el mundo en el que vivía tenía reglas distintas a las que se aplicaban en cualquier otro lugar. Pero hay límites que incluso las esposas de presidentes no están dispuestas a cruzar sin reaccionar. Y la reacción, según la versión más repetida y más detallada de todas las que circularon, ocurrió en un hospital. Adela estaba a punto de dar a luz. Cecilia llegó. Lo que siguió es descrito de manera distinta según quién lo cuenta. Gritos, según unos. Insultos, según otros. Contacto físico, según los más atrevidos. Una escena que en cualquier telenovela habría resultado excesiva, pero que, de haber ocurrido en la vida real, tenía toda la lógica del mundo. Una mujer que descubre que la amante de su marido está en un hospital dando a luz al hijo de ese marido. Que no explotara sería lo raro. Pero lo que importa para esta historia no es el detalle de lo que ocurrió en ese hospital. Lo que importa es lo que ocurrió después. Porque lo que ocurrió después fue una operación. Televisa y los círculos de poder que rodeaban a la presidencia sabían que si esa historia salía a los medios, el daño era incalculable. Un presidente mexicano con un hijo secreto de la actriz más famosa del país, en pleno sexenio, con elecciones en el horizonte y una imagen pública que protegiera a cualquier costo. La solución fue enviar a Adela a Miami. Distintos testimonios de personas que trabajaban en el medio en esa época coinciden en los puntos esenciales: que Adela fue sacada de México, que el traslado fue gestionado con la discreción que solo tienen las operaciones que cuentan con apoyo institucional, que su presencia en el país se había vuelto inconveniente y que la solución más limpia era hacerla desaparecer temporalmente del mapa mediático. Y mientras tanto, en México, el silencio se administraba con precisión. Los periodistas que preguntaban por Adela recibían mensajes. No amenazas explícitas en todos los casos, pero sí la clase de insinuaciones que en la industria mediática mexicana de esa época todo el mundo sabía interpretar. Hay temas que conviene no tocar. Hay nombres que conviene no mencionar. Hay preguntas cuya respuesta no vale el precio que hay que pagar por hacerlas. Hubo redacciones donde la instrucción fue más directa: que el nombre de Adela Noriega no apareciera en el mismo párrafo que el nombre del presidente, que cualquier mención al posible embarazo se descartara antes de llegar a imprenta. Y el público, que adoraba a su actriz favorita y no entendía por qué desaparecía por meses enteros en el mejor momento de su carrera, solo recibía silencio como respuesta. Las imágenes que circulaban de Adela en ese periodo mostraban a veces a un niño pequeño junto a ella. La versión oficial, cuando existía versión oficial, era que se trataba de un hermano menor, pero la pregunta que nadie podía responder públicamente seguía flotando. La mandaron lejos para que el escándalo no explotara. Pero los secretos no desaparecen con un boleto de avión, solo se acumulan. Y mientras Adela vivía ese exilio que nadie admitía públicamente, su imagen seguía apareciendo en las reposiciones de sus telenovelas. El público veía su cara en pantalla sin saber que la mujer detrás de esa cara estaba en otro país, en otra vida, cargando algo que millones de televidentes nunca podrían imaginar. Esa distancia entre la imagen y la realidad, entre lo que el público veía y lo que estaba ocurriendo de verdad, es quizás el detalle que mejor resume lo que fue la carrera de Adela Noriega. Una existencia construida en dos niveles simultáneos, uno visible y luminoso, otro oscuro y completamente fuera del alcance de quien la admiraba desde casa. En 1997, Televisa tomó una decisión. El sexenio de Salinas había terminado 3 años antes.
El expresidente vivía en el exterior. Su figura política había quedado marcada por el peso de los escándalos que siguieron a su gobierno, y el cerco mediático que había protegido ciertos nombres y ciertas historias empezaba a aflojarse. Era el momento de traer a Adela de vuelta. El contrato fue millonario. El proyecto fue María Isabel, una telenovela protagonizada por una joven indígena huichol que lucha por el amor y la dignidad en un mundo que la mira con desprecio. El tipo de historia que el público mexicano consume con devoción, con esa mezcla particular de sentimiento y esperanza que hace que las familias enteras se sienten frente al televisor a la misma hora todas las noches. El regreso fue exactamente lo que Televisa necesitaba y lo que el público llevaba años esperando, sin saber que lo esperaba. Adela apareció en pantalla y fue como si el tiempo no hubiera pasado. La misma mirada, la misma ternura, esa capacidad particular de hacer que el televidente se olvidara de que estaba viendo ficción. Pero el contraste entre lo que ocurría en la pantalla y lo que ocurría fuera de ella era tan grande que quien lo observaba con atención no podía ignorarlo. En la pantalla Adela era luz, inocencia, una mujer que superaba los obstáculos y encontraba el amor. En la vida real no daba entrevistas, no asistía a premiaciones, no aparecía en eventos públicos, terminaba las grabaciones y desaparecía. Los periodistas que intentaban seguirla no encontraban nada. Sus compañeros de elenco hablaban de ella con respeto, pero con una vaguedad particular, como si también ellos supieran que había límites sobre lo que podían decir. Y Televisa, que en condiciones normales habría explotado hasta el último detalle de la vida personal de su estrella más rentable, guardaba un silencio llamativo sobre todo lo que no tuviera que ver con las telenovelas. El éxito de María Isabel abrió la puerta a una racha que durante 11 años no tuvo pausa. En 1998 llegó El privilegio de amar, audiencias que rompían récords, una telenovela que se vio en toda América Latina y que consolidó a Adela como un fenómeno que trascendía fronteras. Después vino El manantial, después Amor real, después Fuego en la sangre. Cada producción era un éxito mayor que la anterior. Cada historia que ella protagonizaba se convertía en el tema de conversación obligatorio en millones de hogares. Los anunciantes peleaban por aparecer en sus telenovelas. Los directores competían por dirigirla. Los actores que compartían créditos con ella veían sus propias carreras impulsadas por simple asociación. Adela Noriega era, sin discusión posible, la actriz más valiosa que tenía Televisa. Y sin embargo, el patrón nunca cambió. Cada vez que terminaba una novela, desaparecía. Las semanas entre producción y producción eran un misterio. Las vacaciones eran un misterio. La dirección de su casa era un misterio. Su número de teléfono era un misterio. Fernando Carrillo, el actor venezolano con quien tuvo una de las pocas relaciones que se hicieron públicas, confesó años después que Adela fue la única mujer a quien le ofreció un anillo de compromiso en la vida real, que la quería de verdad, que quería formalizar. Ella lo rechazó. Y la manera en que él lo contó no sonaba a una mujer que simplemente no quería comprometerse, sonaba a una mujer que sabía que su vida tenía condiciones que hacían imposible ese tipo de estabilidad. Cada vez que terminaba una novela, Adela desaparecía, y nadie en Televisa preguntaba dónde iba, porque todos sabían que había preguntas que era mejor no hacer. En 2008, Fuego en la sangre cerró con cifras que confirmaban lo que ya todo el mundo sabía. Adela Noriega seguía siendo intocable. Los productores que trabajaron en esa telenovela hablaban de ella con la mezcla particular de admiración y algo más que tienen los profesionales cuando hablan de alguien que opera en una dimensión que ellos no terminan de entender. Llegaba puntual, se aprendía los textos, entregaba exactamente lo que la escena pedía, y cuando terminaba la jornada, desaparecía. Televisa ya preparaba el siguiente proyecto. Nunca se grabó. Adela no firmó el contrato, no dio explicaciones públicas, no convocó a nadie para anunciar su retiro. Un día simplemente dejó de estar disponible y después de eso, dejó de estar.
en ningún sentido que el público pudiera verificar. Hay algo profundamente desconcertante en ese final cuando lo comparas con el comienzo. Una niña de 12 años descubierta por casualidad en un centro comercial, 2 décadas de trabajo, de éxito, de millones de personas que la amaban desde la pantalla. Y al final, una salida sin palabras, sin despedida, sin la mínima cortesía de una explicación para el público que la había acompañado toda su vida. Ese público merecía más. Y Adela probablemente lo sabía. El hecho de que no lo diera dice algo, que hubo razones más grandes que la cortesía, que la salida tenía condiciones, que despedirse habría significado explicar, y explicar habría significado abrir puertas que alguien muy interesado prefería mantener cerradas. Las teorías aparecieron de inmediato y con la velocidad que tienen los vacíos cuando son lo suficientemente grandes. La primera teoría habla de una cirugía estética que habría salido mal, que Adela se sometió a un procedimiento durante ese periodo y que los resultados no fueron los esperados, que la vergüenza o el impacto en su imagen la llevaron a decidir que prefería no volver a aparecer en pantalla. Esta versión tiene sus creyentes y tiene sus problemas. El principal es que en la industria del entretenimiento mexicano, los procedimientos estéticos con resultados desafortunados no suelen causar retiros definitivos. Causan pausas, rehabilitaciones, regresos con nueva imagen. Raramente causan silencio absoluto durante 16 años. La segunda teoría regresa a los fantasmas del pasado, que el peso de todo lo que había cargado durante 2 décadas se volvió insostenible. El hijo que nadie pudo nombrar. La sombra de un expresidente. Los años de vivir una doble vida. La estrella en pantalla y la mujer con secretos demasiado pesados fuera de ella. Que en algún punto la ecuación dejó de tener sentido y que retirarse fue la única manera de encontrar algo parecido a la paz. Esta versión es más compasiva y quizás por eso también más fácil de creer para quienes la admiraban. Pero hay una tercera versión, y es la que más ha persistido entre los periodistas que cubrieron esa época y que siguieron preguntando cuando todos los demás dejaron de hacerlo. Que el retiro de Adela Noriega en 2008 no fue una decisión personal. Que alguien o algo le indicó que era momento de dejar de aparecer. Que su presencia pública seguía siendo un recordatorio incómodo de historias que ciertas personas preferían que permanecieran enterradas. Y que la industria en la que había trabajado toda su vida tenía los mecanismos para hacer que eso ocurriera. No amenazas, no violencia, solo el tipo de presión que ejerce el poder cuando necesita que algo desaparezca y tiene los recursos para lograrlo. Lo que se sabe con certeza sobre la vida de Adela desde 2008 es muy poco y está desperdigado entre fuentes que en su mayoría prefieren no ser identificadas, que vive en el área de Weston, Florida, que tiene propiedades, que se mueve entre Miami y México con una discreción que parece estudiada, que en algún momento estuvo involucrada en negocios de bienes raíces y en la compra y venta de joyería de alto valor, que las personas que la conocen describen a una mujer cariñosa y tranquila, que no tiene ningún interés en regresar al mundo que la hizo famosa. Pero ninguna de esas fuentes puede confirmar los detalles con precisión. Ninguna tiene acceso a ella de manera regular. Ninguna puede decir con certeza qué ocupa sus días o qué piensa sobre todo lo que se dice de ella. En un mundo donde absolutamente todo deja rastro, Adela Noriega es una anomalía. En pleno siglo XXI, con redes sociales, con teléfonos con cámara en cada bolsillo, con algoritmos capaces de rastrear la ubicación de cualquier persona a través de docenas de fuentes de datos simultáneas, una mujer que fue una de las figuras públicas más reconocidas de América Latina, durante más de 20 años vive en un anonimato que parece físicamente imposible, a menos que ese anonimato tenga ayuda. Y eso es lo que más inquieta a quienes han seguido esta historia. Desaparecer por elección propia es difícil pero posible. Desaparecer de esa manera, con esa completitud durante ese tiempo, siendo quien es, sugiere algo más que una decisión personal, sugiere una infraestructura. Ahora hay que hablar de lo que nunca se dijo oficialmente, el hijo.
Durante décadas, la pregunta sobre si Adela Noriega tuvo un hijo con Carlos Salinas de Gortari circuló en los márgenes del periodismo mexicano, en las columnas que se leían entre líneas, en los rumores que llegaban de fuentes que nunca querían ser citadas, en las conversaciones de pasillo que se interrumpían cuando alguien nuevo entraba al cuarto. Nadie lo confirmó, nadie lo desmintió con la contundencia que habría zanjado el asunto. Y ese silencio simétrico, donde ninguno de los dos lados dice nada definitivo, tiene su propia elocuencia. Cuando una historia tiene demasiado poder detrás para ser confirmada y demasiado peso para ser negada, el resultado es exactamente eso: un espacio vacío que todos rodean sin entrar. Los periodistas que cubrieron la época de Salinas hablan de un ambiente donde ciertos temas tenían consecuencias reales: perder el acceso, perder la fuente, perder el trabajo. En algunos casos, algo peor: el periodismo de espectáculos en México de los años 90 era un territorio donde las reglas no escritas eran más importantes que las escritas, y donde meterse con los intereses del poder político significaba cruzar una línea que muy pocos estaban dispuestos a cruzar. Eso explica el silencio de entonces, pero no explica del todo el silencio de ahora, porque estamos en 2024. Carlos Salinas lleva 30 años fuera del poder. Cecilia Ochelli y él se divorciaron hace mucho. El sexenio que habría querido proteger esos secretos es historia antigua. Y sin embargo, Adela Noriega sigue sin dar entrevistas, sigue sin aparecer, sigue siendo el fantasma más famoso de la televisión mexicana. Eso sugiere que la razón del silencio no está solo en el pasado, porque si fuera solo historia vieja, si fuera solo la protección de un secreto de hace 30 años, lo más lógico sería que en algún momento Adela hubiera decidido hablar, contar su versión, publicar unas memorias, aparecer en algún programa a dar su lado de la historia. Muchas personas en situaciones parecidas lo han hecho, y cuando lo hacen, el mundo las escucha. Adela no lo ha hecho. Y hay dos maneras de interpretar eso. La primera es que eligió de verdad el silencio, que después de décadas de exposición, de vivir una vida donde cada movimiento era observado y comentado, encontró en el anonimato algo que la pantalla nunca le pudo dar, que la paz que eligió tiene un valor para ella que ninguna entrevista, ningún libro de memorias, ningún regreso triunfal podría compensar. La segunda es que el silencio tiene condiciones que siguen vigentes, que hay acuerdos explícitos o implícitos que mantienen a Adela Noriega fuera del alcance de los micrófonos, que las personas o instituciones que en su momento tuvieron interés en que su historia no saliera a la luz, siguen teniendo interés en eso. Y que Adela, después de décadas de aprender cómo funciona el poder en México, sabe exactamente lo que significa no respetar esas condiciones. Ambas interpretaciones son posibles, y lo incómodo es que no son mutuamente excluyentes. Puede haber elegido el silencio y al mismo tiempo saber que ese silencio es la opción más segura. Puede estar en paz y también estar protegida por esa paz. Puede haber encontrado una vida que le gusta y al mismo tiempo saber que esa vida tiene límites que es mejor no explorar. El patrón que aparece en la historia de Adela Noriega no es único. México tiene una historia larga de mujeres que se acercaron demasiado al poder y que después desaparecieron de maneras distintas. Algunas de sus vidas públicas, otras de la conversación. Algunas de maneras más definitivas que no viene al caso detallar aquí. El poder en México, el poder real, el que no aparece en los titulares sino detrás de ellos, ha tenido siempre una relación particular con las mujeres que saben demasiado o que representan un riesgo demasiado visible. Las herramientas cambian, el mecanismo es el mismo. Y eso es lo que hace que la historia de Adela Noriega sea algo más que el misterio de una actriz que decidió retirarse. Es el espejo de algo más grande, de cómo funciona el poder cuando necesita que algo desaparezca, de los costos invisibles que pagan las personas que quedan atrapadas entre la fama y los intereses de los que mandan. Adela Noriega tenía todo lo que la industria del entretenimiento puede ofrecer:
talento, belleza, el amor incondicional de millones de personas, y aún así, terminó siendo una pieza en un tablero que ella nunca eligió. La pregunta que queda no tiene respuesta fácil. ¿Qué tan diferente hubiera sido su historia si hubiera nacido en otro momento, en otro país, en otro sistema? Esa respuesta no está en este video, pero hay algo que sí está claro después de revisar todo esto. Adela Noriega no es un caso aislado, es parte de un patrón. Y ese patrón tiene otros nombres, otras historias, otras mujeres que el poder mexicano puso en un lugar y después necesitó que desaparecieran. Si quieres seguir tirando de ese hilo, el siguiente video va exactamente por ahí. Dale like si llegaste hasta acá. Es la única manera que tiene el algoritmo de entender que este tipo de historias importan. Y si conoces a alguien que creció viendo las telenovelas de Adela Noriega, mándaselo, para que sepa lo que había detrás de esa mirada inocente.